Imagina conocer un secreto guardado durante milenios, una verdad que va más allá de cualquier misterio que hayas escuchado. ¿Quién era Dios antes de crear el universo? ¿Cómo puede alguien existir sin tiempo, sin materia, sin siquiera un antes en el que apoyarse? Es la clase de pregunta que arde en la mente, una que muchos evitan por temor a no encontrar palabras. Pero, ¿y si este misterio pudiera ser revelado? Esto no es solo una reflexión filosófica, es una invitación para ti, que deseas comprender el origen de todo, a explorar los secretos más profundos de la existencia. Prepárate, porque lo que viene puede transformar tu visión sobre el universo y el sentido de la vida. Imagina un lugar donde el tiempo no existe, donde el espacio es una idea sin forma. Ese es el contexto en el que el origen de Dios se convierte en un misterio grandioso. Antes de todo, Dios ya era completo en sí mismo, sin depender de una medida de tiempo para existir. ¿Cómo sería vivir una vida en la que el mañana no es una preocupación, donde el tiempo no dicta tus acciones? Pensar en esto nos acerca a una percepción del misterio divino, algo tan grandioso que desafía nuestra comprensión. Para muchos, intentar entender esta presencia es como observar el horizonte. No importa cuánto avancemos, siempre se extiende más allá. Así era Dios antes del universo y sus reglas, envuelto en una esencia tan completa que toda la creación surgió como un reflejo de esa totalidad. Imagínate poder decir que todo lo que existe depende de ti para ser, y que el mero hecho de estar presente llena el vacío. Esta clase de existencia nos muestra que antes de cualquier cosa había una presencia, una identidad única. Si observamos el universo, cada estrella, cada galaxia, parece seguir un orden, pero antes de cualquier movimiento o punto de luz, estaba la esencia de Dios, moldeando y manteniendo lo que iba a existir. Es como el cimiento invisible que sostiene una construcción grandiosa. No se ve, pero es fundamental. De esta manera, lo que vemos a nuestro alrededor son reflejos, ecos de un tiempo en el que Dios habitaba el vacío, antes incluso del concepto de creación. Y aquí surge una cuestión intrigante. Si Dios ya era completo antes del tiempo y el espacio, ¿qué lo llevó a crear algo más allá de sí mismo? Es como un niño que dibuja para ver sus ideas cobrar forma, pero en su caso, ¿qué añadió el universo a esta presencia infinita? Pensar en esto nos lleva a un nuevo misterio y nos hace cuestionar el origen divino. Desde la antigüedad, filósofos y pensadores han cuestionado el origen de Dios, lanzando reflexiones que han atravesado siglos y mentes brillantes. Los griegos, por ejemplo, tenían teorías sobre la existencia de Dios que mezclaban lo conocido con lo desconocido, algo que resuena hasta hoy. ¿Cómo se explica aquello que no tiene comienzo? Es como intentar contar el tiempo de una historia que ya existía antes de las primeras palabras. Este misterio es una invitación a la razón y a la fe, caminando de la mano. Cada filosofía y doctrina parece aportar un poco más a este rompecabezas eterno y al mismo tiempo lo vuelve más complejo. Teólogos modernos siguen debatiendo sobre el origen de Dios, si Él siempre existió o si hay algo más allá de nuestra capacidad de entender que lo creó. Imagina estar en la posición de un explorador, alguien que busca respuestas a preguntas que no tienen fin. Es como un enigma que siempre vuelve al punto de partida, pero cada vez comprendemos algo nuevo. Cuando pensamos en nuestra propia existencia, recurrimos a la ciencia, la historia e incluso al pasado familiar. Pero cuando se trata de Dios, parece que estamos ante algo intangible que no cabe en nuestras explicaciones habituales. Es como mirar al cielo estrellado y preguntarse si hay un límite más allá de lo que vemos. Y esa es la grandeza del misterio divino. Cuanto más avanzamos, más se muestra inagotable.
Este concepto desafía nuestra lógica y nos invita a aceptar que quizás ciertas preguntas existen solo para abrir nuestra mente. Y te has preguntado, ¿hasta dónde puede llegar nuestra comprensión en este enigma? Es como si Dios nos permitiera ver una fracción de su esencia, pero mantuviera el origen envuelto en un velo. Así, cada intento de responder acaba por lanzarnos de vuelta a la admiración, dejándonos curiosos por lo que vendrá. ¿Entender la creación nos ayudará a comprender la grandeza del Creador? Al pensar en el universo, con sus estrellas, planetas y hasta nosotros mismos, es casi inevitable ver todo esto como una obra, una expresión del propio Dios. La creación parece ser una extensión de lo que Él es, como un artista que da vida a sus ideas. Cada rayo de luz, cada partícula, lleva algo de este misterio divino. Imagínate que Dios, al crear el cosmos, estuviera revelando fragmentos de sí mismo en cada detalle, como alguien que comparte un secreto en pequeñas dosis. La idea de que el universo surgió del caos es fascinante, como una escultura que comienza en un bloque sin forma y, en las manos adecuadas, se convierte en una obra maestra. El papel de Dios fue ordenar y dar sentido, algo que va más allá de simplemente existir. Y en este proceso, la luz y la materia se alinearon en una danza que sostiene la vida. Es como la naturaleza, donde cada elemento parece conocer exactamente su lugar. La creación, por lo tanto, se convierte en un reflejo del equilibrio que ya existía en Dios. Para muchos, esta obra es un mensaje, una forma de hacernos mirar hacia lo alto y reconocer que no estamos solos en este inmenso escenario cósmico. El viento, las montañas, el mar, cada uno de estos elementos es como una firma, una marca de un propósito mayor. Así, la creación no es solo un acto de poder, sino de generosidad, un regalo que nos permite participar de algo que trasciende el tiempo y el espacio. Dios, a través del universo, se hace presente en nuestra vida. Y entonces surge una cuestión interesante. Si el universo es esta gran expresión, ¿qué queda por revelar? ¿Estamos solo en la superficie de este misterio divino y las capas más profundas aguardan nuestro entendimiento? Es como si cada descubrimiento científico, cada estrella distante que alcanzamos con nuestros telescopios, nos acercara a algo más grandioso, quizás el propio infinito y su esencia primordial. Pensar en Dios como una entidad sin principio ni fin es para muchos uno de los aspectos más fascinantes de su naturaleza. El infinito es algo que nuestra mente lucha por comprender, pero cuando se trata de Dios, esa es la esencia pura. Imagina un ser tan completo que no necesita nada más allá de sí mismo para existir, diferente a todo lo que conocemos. Es como observar el sol, brilla por sí mismo, no necesita que alguien lo encienda. Así, Dios es la propia fuente, el origen de todo lo que conocemos. La autosuficiencia divina nos lleva a otra reflexión. Mientras todo lo que vemos es temporal y depende de algo para existir, Dios permanece inmutable y autónomo. Es como una montaña que, a pesar de los vientos y las tormentas, permanece en pie. En nuestra vida buscamos estabilidad, queremos seguridad, pero esa estabilidad en Dios es eterna, no conoce cambios. Es como si el universo fuera una pintura y Dios, la mano que la dibuja, pero Él mismo no está atrapado en el cuadro. Este concepto de eternidad desafía nuestra idea de necesidad. Nosotros, los humanos, necesitamos alimento, relaciones, tiempo para crecer y aprender, pero Dios simplemente es y siempre ha sido. Lo que Él es y lo que hace está más allá del tiempo. Es como un ciclo que nunca comienza ni termina, como una melodía que nunca pierde su armonía, tocando continuamente. Y, en este ser eterno, Dios revela que no solo es creador, sino el propio sentido de la existencia. Pero esta eternidad y autosuficiencia de Dios plantean una curiosidad.
¿Cómo encaja el universo en este ciclo sin fin? Es como intentar encajar el tiempo en un reloj de arena que nunca se vacía. Al pensar así, surge la conexión entre el infinito y el principio de todas las cosas. Esta reflexión nos lleva a una nueva pregunta. ¿Cuál es la relación de este Dios eterno con el tiempo y el espacio? La teoría del Big Bang, que muchos ven como el inicio del universo, plantea preguntas interesantes sobre la eternidad. Si todo comenzó con una explosión, ¿qué existía antes? ¿Sería Dios la causa no causada, aquella que sin necesitar un punto de partida originó toda la creación? Imagínate un pintor frente a un lienzo en blanco, listo para comenzar su obra. Así es como muchos ven el papel de Dios, quien estableció el inicio de todo, pero que ya existía antes de que el tiempo tuviera importancia. La idea de un universo eterno, coexistiendo con la presencia divina, desafía nuestra comprensión de principio y fin. Mientras algunos creen que el Big Bang marca la primera chispa de creación, otros ven en él solo un capítulo de una historia mayor. Piensa en las olas del mar, que van y vienen, pero el océano sigue siendo el mismo. Así, el universo puede ser una expresión continua de un misterio divino que no necesita un punto de partida para ser eterno. Esa tensión entre ciencia y fe, entre la teoría del Big Bang y la idea de un creador eterno, nos lleva a reflexionar sobre las raíces de la existencia. ¿Fue la creación un acto espontáneo o parte de un plan consciente que desafía nuestra comprensión? Es como una melodía compleja. Comienza en un punto, pero es la armonía de las notas la que da sentido a todo. Esa armonía puede ser vista como la mano de Dios moldeando las leyes del universo, incluso en las partículas. Y entonces, si Dios trasciende el tiempo y el espacio, ¿cuál es el verdadero límite del universo? Es un enigma que sigue intrigando a científicos y teólogos, como si estuviéramos intentando encontrar el fin de algo que no conoce límites. Pero, ¿qué existe entre esta noción de eternidad y la propia estructura del universo? Es esta interconexión la que nos lleva a observar con mayor atención la esencia del tiempo, el espacio y la materia. Tiempo, espacio y materia son como una tríada inseparable que forma la base de la existencia que conocemos. Imagina intentar describir uno sin el otro. El tiempo sin el espacio o la materia sin el tiempo parece no tener sentido. Es como intentar separar el calor de la llama. Esta interconexión sugiere que todos estos elementos fueron diseñados para existir en armonía, reflejando la complejidad del misterio divino. Dios, al crear esta estructura, definió la base para la vida tal y como la conocemos, un plan donde cada parte depende de la otra para tener significado. Este trío esencial, tiempo, espacio y materia, está presente en cada detalle del universo, desde el ciclo de las estaciones hasta el flujo de los ríos. El espacio permite que todo ocupe un lugar. El tiempo determina cuándo sucede algo, y la materia da forma y sustancia. Es como una gran danza cósmica donde cada paso está cuidadosamente sincronizado. Así, el universo se convierte en una expresión física de una lógica que parece venir de una mente superior, algo que trasciende nuestra comprensión habitual. Para nosotros, esta interdependencia puede ser un espejo del funcionamiento de la propia vida. Cada momento que vivimos está anclado en un lugar y en una forma. Imagina una hoja cayendo de un árbol. Existe en el espacio, cae en el tiempo y está hecha de materia. Sin esta conexión, la creación sería solo un concepto abstracto. Así, Dios nos ha dado una realidad concreta que podemos percibir y explorar, donde cada elemento es una invitación a reflexionar sobre la grandeza de su obra. Pero eso nos lleva a una cuestión intrigante. Si tiempo, espacio y materia son inseparables, ¿qué ocurre más allá de ellos?
¿Existe algo más allá de esta tríada, algo que solo Dios puede comprender? Al explorar esta interdependencia, nos acercamos a la idea de que Dios, siendo eterno y no limitado por estas dimensiones, está fuera de nuestro alcance. Y eso nos lleva a observar cómo diferentes tradiciones religiosas ven a este Creador eterno. Las creencias religiosas sobre la existencia de Dios tienen una base sólida en las escrituras y tradiciones antiguas. En la visión bíblica, por ejemplo, Dios es visto como el Creador eterno, quien existe antes de todas las cosas y que trasciende el propio tiempo y espacio. Se le describe como el principio y el fin, una figura cuya origen es el propio misterio divino. Lo interesante es que esta idea no está limitada al cristianismo. Las creencias judías e islámicas comparten esta visión de un Creador supremo, quien da forma a la existencia de todo lo que nos rodea. Cada religión trae matices sobre esta eternidad divina, pero la esencia permanece la misma. Un Dios autosuficiente que creó el universo como una extensión de su voluntad. Es como si cada religión fuera un lente diferente para observar el mismo horizonte infinito. En la tradición islámica, Alá es el primero y el último, mientras que en el judaísmo, Yahvé es quien era, es y siempre será. Esta visión une culturas y creencias, revelando que, a pesar de las diferencias, el origen de Dios es algo reconocido y venerado en varias tradiciones. Pero, ¿qué significa esta visión para nosotros en la vida cotidiana? Piénsalo como un recordatorio constante de que la existencia va más allá de lo que podemos ver. Si Dios es eterno y la creación es el reflejo de su voluntad, entonces cada detalle de nuestra vida forma parte de un propósito mayor. Es como mirar un cuadro y percibir que cada pincelada tiene un motivo. Así, las escrituras y tradiciones funcionan como guías, ofreciendo enseñanzas que reflejan esta interconexión entre lo divino y lo humano. Y sin embargo, las dudas persisten. ¿Es posible comprender completamente a este Creador eterno solo a través de religiones y escrituras? ¿O existe algo más, una profundidad que permanece oculta? Este es el punto donde la razón y la fe se encuentran, y donde muchos escépticos cuestionan la comprensión de la creación y se preguntan sobre la posibilidad de una creación espontánea sin la intervención de Dios. La cuestión de la creación espontánea siempre ha sido un punto de confrontación entre escépticos y creyentes, generando dudas sobre la necesidad de un creador. Para algunos, el universo puede ser fruto de eventos aleatorios, una especie de azar cósmico, donde todo surgió de la nada. Pero ¿cómo podría existir algo sin una causa inicial? Es como si alguien entrara en una habitación y encontrara una obra maestra, creyendo que surgió sola, sin la mano de un artista. Este dilema es central para quien busca entender el misterio divino y el origen de Dios. Para quienes creen, la existencia de un orden en el universo es un testimonio de que sí hay una inteligencia detrás de todo. El propio hecho de que haya leyes y regularidades, como la gravedad, las fuerzas de la naturaleza, es visto como una firma divina. Imagina la estructura de un reloj, cada pieza en su lugar, funcionando en armonía. Para muchos, el universo es exactamente así, un sistema complejo que revela la presencia de un creador, incluso para aquellos que se consideran escépticos. Sin embargo, el dilema persiste. Si el universo surgió de la nada, como algunos defienden, ¿dónde encaja la noción de propósito? La ciencia nos da muchas respuestas, pero aún hay preguntas que permanecen en el campo de la filosofía y la espiritualidad. Es como si la creación fuera un libro con páginas que faltan, donde parte de la historia aún no ha sido revelada. Y esto deja una ventana abierta para la reflexión, para entender que quizá la fe y la razón no son tan opuestas como parecen. Este dilema nos lleva a pensar, ¿podría la grandeza del universo ser un simple azar?
¿O hay una fuerza, un propósito que permanece invisible pero activo? Esta cuestión no solo desafía la lógica, sino que también inspira la curiosidad, haciéndonos mirar al cosmos con admiración y reverencia. Y quizás, al contemplar este misterio, podamos acercarnos a una respuesta, o al menos a la travesía para comprenderla mejor. La inmensidad del universo nos invita a una reflexión sobre la grandeza y el misterio divino que lo envuelve. Cada estrella, cada planeta lejano, es un recordatorio de lo pequeños que somos en comparación con el vasto escenario cósmico creado por Dios. Es como mirar al cielo en una noche despejada y perderse en la belleza de las constelaciones. Sentimos que hay algo mucho más grande que nosotros, una presencia que trasciende cualquier entendimiento humano y nos hace cuestionar nuestro propio lugar en la creación. Para muchos, esta admiración se traduce en un profundo respeto por el origen de Dios, este universo misterioso que continúa sorprendiendo a científicos y exploradores, lleva consigo un secreto divino. Cada descubrimiento, ya sea una nueva galaxia o una estrella que desafía la física conocida, nos hace sentir que hay un propósito más profundo. Imagina ser un explorador navegando por aguas desconocidas, donde cada isla descubierta es solo el comienzo de algo aún mayor. Así, cada detalle cósmico nos acerca a la percepción de que, en la inmensidad del universo, Dios ha dejado pistas de su presencia. Esa grandeza no solo sirve para impresionarnos, nos inspira a buscar respuestas, a entender que nuestra vida es parte de algo más grande. Cada uno de nosotros es una pieza en este vasto rompecabezas, y, por pequeño que podamos parecer, formamos parte del plan divino. Cuando reconocemos nuestra conexión con el universo, la existencia cobra un nuevo sentido, como si Dios nos hubiera dado un papel especial en la inmensidad de su creación. Y esta percepción nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos con esta obra. Pero, al final, la verdadera respuesta sobre el misterio divino quizá no esté en resolver todas las preguntas, sino en aceptar que el universo es una travesía en sí mismo. A cada paso, a cada descubrimiento, somos desafiados a expandir nuestra comprensión y a maravillarnos con lo que Dios ha creado. Y entonces, ante este inmenso universo, se revela una última pregunta: ¿cómo aplicar este entendimiento en nuestras vidas? Ahora que has sumergido en este universo de misterios sobre la existencia y el origen de Dios, surge una pregunta: ¿cómo vas a usar este conocimiento en tu vida? ¿Podemos continuar nuestra rutina sin considerar las cuestiones que trascienden lo que vemos y tocamos? Piensa en cómo sería llevar esta conciencia a tu día a día, preguntándote por el propósito en cada pequeña acción. Y si te has sentido inspirado, ¿por qué no compartir esta travesía? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar explorando lo que hay más allá de las respuestas comunes y, quién sabe, descubrir aún más sobre el universo y su creador.